estás? Pues hace unos Bienvenida. momentos platicábamos con Javier Sicilia, precisamente un activista que ha estado pues muy activo en este tema de la prevención y también en materia de seguridad. Y Héctor le cuestionaba sobre si habían servido o no estos foros de pacificación que se están llevando o que se están realizando a lo largo de todo el país. Y él decía que no, porque la situación ya está sobrediagnosticada. ¿Ustedes qué opinan de esto? Que él dice que ya mejor deberían de ponerse a trabajar y empezar a diseñar una política pública en materia de prevención y en materia de seguridad. Edna. Yo pienso que en el tema de seguridad no estamos sobrediagnosticados. Creo que no acabamos de entender las distintas dinámicas de violencia que se presentan en el país. Creo que necesitamos entender mucho más y sí creo que antes de lanzar una estrategia en materia de seguridad o políticas en materia de seguridad tenemos que entender muy bien qué queremos y cómo lo podemos lograr. Entonces sí creo que las autoridades pues electas, quienes tomarán las decisiones en materia de seguridad, tienen que escuchar mucho. Claro que escuchar no genera política pública en automático. Claro. Se tiene que tener una metodología, pero sí creo que es el momento, esta transición, cuando los analistas, las víctimas, quienes han estado estudiando el tema, pueden aportar. Es el reto del equipo entrante articular todo esto en algo que tenga un eje, un hilo conductor y que realmente sirva para detener la espiral de violencia y de crimen en México. Gina. Pues estoy de acuerdo que sí, todavía falta un buen tramo. Digo, nos queda más que claro que llevamos 2 sexenios en que nos demostraron claramente que no tenemos muy claro este tema, pero creo que en estos foros sí estamos partiendo de algunas premisas un poco equivocadas, porque sí hay una idea, por ejemplo, de entrada, ¿no? O sea, si hay una idea de el perdón, un tanto del olvido, digamos, y esta situación también te provoca una molestia que se vino expresando en los foros y que te mueve un poco, porque entonces ya no es un diagnóstico tan abierto, ¿no? Sino que trataste de cerrarlo, no buscaste cómo hacer una metodología en que realmente estés escuchando, ¿no? Sino como ya tenías una idea preconcebida, siento yo, quisiste llevarlo un tanto para allá. La problemática que está existiendo en definitiva en nuestro país, en los distintos estados, es totalmente diferente, por lo que yo creo que también es también una cuestión hasta regional, el cómo tratas este problema de la violencia. Y que esto lo tendrían que estar viendo y que al cancelar foros en estados tan importantes, quitas esta visión regional y esta visión estatal, en la que de verdad sí hay una gran diferencia entre Tamaulipas y Oaxaca, por ejemplo. El hecho de que se hayan cancelado, porque no deja abierta la posibilidad del próximo secretario de Seguridad que los puedan retomar. Es decir, el discurso fue, quedan ahorita cancelados para ir recogiendo lo que se trabajó e ir viendo hacia adelante. Otro discurso hubiera sido, ¿no? Se posponen para que quizá a lo mejor el próximo año podamos retomar el tema, aunque hoy el propio Durazo dice que estaría escuchando a las víctimas. A las víctimas. Entonces, Edna, se mal organizaron, la intención era buena, retomando lo que tú mencionabas, que no está sobrediagnosticado el tema, tomando en cuenta que ustedes en México hacen diagnósticos y estudios sobre este tema. No, mira, siguiendo un poco lo que decía Gina, en esta ciudad, hace un par de semanas presentamos un estudio donde hacíamos la identificación de puntos calientes de violencia letal en la Ciudad de México. Sobre el tema de homicidios. Sobre el tema de homicidios. Y nos dábamos cuenta que la realidad de un punto crítico es muy distinta a la otra, por lo que sí se requieren respuestas muy diferentes. Entonces, no podemos tener una sola estrategia de seguridad. O sea, tenemos que entender las distintas dinámicas de violencia que ocurren en este país. En algún momento nosotros tratamos de tener una tipología de la violencia en México, nada más para describir que tenemos muchos problemas, no solamente uno. Y sí creo que es muy conveniente bajar a nivel de terreno para entender esas distintas dinámicas. No sé si los foros estaban cumpliendo con ese objetivo, de llegar a un lugar y empezar a tocar, a sentir que se vive ahí. Y yo creo que las voces de las víctimas es muy necesario escucharlas, no solamente porque pues tenemos una deuda con ellas,
sino porque podemos empezar a entender más las realidades a nivel local, a nivel regional. Entonces, la idea de los foros me parece muy buena. Si se implementó bien o no, ese es otro tema. Okay. Pero una vez ya en curso, me parece poco afortunado, poco amable, que se cancelen ahora para ciertos estados. Cuando ya se había generado la expectativa, cuando a lo mejor grupos de víctimas o gente que sigue el fenómeno, que lo analiza y estaba con la expectativa de poder compartir. Sí, claro. Y no entiendo el razonamiento. Estoy clara de que ya tienen que empezar a estructurar un planteamiento. Pero un equipo debe tener la energía para escuchar, para articular, todo simultáneamente. Claro. Digo, si se van a hacer cargo de un problemón... Del país entero, nada más. Del país entero, entonces, por supuesto que me parece... que no entiendo y me parece lamentable la cancelación. No la entiendo. Bien. Gina, entonces dejan planteártelo de la siguiente manera. ¿Suma un negativo más entre los bonos después de la elección del presidente? Sí, definitivamente yo creo que sí suma un negativo más. Y fíjate que me llamó mucho la atención algo que escuché de lo que dijo precisamente Durazo hoy. Decía que ellos no van a poder subir el presupuesto para el combate a la delincuencia porque lo que más les importan son los programas sociales. Me preocupó también esa declaración. O sea, desde que estábamos en las campañas, ¿no? Los distintos partidos políticos te hablaban de sus encuestas internas y algo de lo que te decían precisamente es que la seguridad estaba en primer lugar en casi todas las del PRI, las del PRD, las propias de Moreno. Entonces, que no vean esto como un grave problema que de veras yo creo que a todos nos tiene muy afectados, que además impacta en el turismo, impacta en las inversiones, sí me preocupa. Y sí creo que esto es un error más, ¿no? Si dejas a la gente colgada, no puedes crear expectativas y no cumplirlas, y menos en estados verdaderamente donde esto es un gran dolor. Blanca. Exactamente. Y en este sentido, ya nos lo documentabas, Gina, sí es un negativo para la administración de Andrés Manuel López Obrador y también lo que pasó el fin de semana en Guerrero con estos foros en materia educativa, que son dos de los foros principales, de las materias principales que tanto en campaña como ahora en este proceso de transición ha enarbolado el presidente de México, Enrique Peña Nieto, que pondrá especial atención en materia educativa y también en materia de seguridad. Y entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Hace unos momentos le preguntábamos también a Javier Sicilia y él decía, pues ya empezar a trabajar en una política pública donde pues sí tengamos presupuesto, que es algo de lo que tú hablabas, también compromiso, experiencia y sobre todo que tengan propuestas viables en materia de seguridad en este caso. Edna, ¿lo tendrán claro? Mira, yo recuerdo mucho la frase de Andrés Manuel López Obrador cuando estuvo, me parece que en la convención bancaria, que dijo que no se atrevieran a despertar al tigre. Y pues de alguna manera los foros están despertando al tigre. Sí, es cierto. En materia educativa, pues ya, o sea, toda la efervescencia de los grupos de la disidencia magisterial, pero pues del propio sindicato magisterial, yo no sé si vieron en estos foros en materia de seguridad ese riesgo, ¿no? De que muy frontalmente las víctimas expusieran la situación, porque lo habían estado haciendo. Porque hay muchos padres y madres de desaparecidos que sí son muy frontales, porque su dolor es mucho. Claro, por supuesto. Y ya han estado esperando una respuesta del Estado mexicano desde hace mucho tiempo. Entonces, yo no sabía si existía una buena metodología o no una buena metodología y si lo que se había conversado en estos foros se iba a convertir o no en política pública, pero sí me parecía muy buena la idea de escuchar a las víctimas. Entonces, pues ojalá que haya otros espacios, pero más importante, que realmente se esté estructurando una política en materia de violencia y de inseguridad que sea efectiva. O sea, creo que hemos tenido muchos trazos, intentos, salidas en falso, pero a mí, en este momento, no me queda claro por dónde va. ¿Cuál es el hilo conductor? Pues la pacificación es el hilo conductor, pero pues después hablan del que el ejército se queda en las calles. Sí, encuentro cosas todavía contradictorias y no veo que las piezas empiecen a embonar. Y estamos a 50 y tantos días. Sí, entiendo. A la vuelta de la esquina o a la vuelta de los días estamos ya en el 1 de diciembre y en ese momento los muertos de este país van a ser de Andrés Manuel López Obrador.
Y ojalá y que no escatimen en recursos ni esfuerzos, porque el tema de seguridad descarrila cualquier gobierno. Lo vimos con esta administración muy claramente. Una pasada. Gina, ¿también no saben por dónde se les perdió la brújula? Yo creo que es muy claro. Mira, también en el tema del aeropuerto, hoy estaba oyendo el noticiero de Ciro Gómez Leiva y decían las personas que estaban ahí que tienen que ver con los pueblos de Atenco, que no iban a permitir por ningún motivo ni con la consulta la construcción del aeropuerto. O sea, yo creo que sí les están saltando temas por todos lados. Si esa gente que fue parte del voto, ¿no? Pues de Andrés Manuel López Obrador y de Morena, tenía unas expectativas muy claras de ciertos temas, porque creo que también en campaña se dijeron muchas cosas de más. Sí. Y entonces, y no era lo mismo, perdón que lo diga, pero no es lo mismo que lo diga el candidato priista fulanito de tal, que gane la elección, a que lo diga el esperado, ¿no? Casi Mesías, como lo vivió la gente, ¿no? En el que depositaste toda tu confianza. Entonces, cada uno de los que depositaron su confianza en políticas que a lo mejor era muy difícil llevar a cabo, son los que ahorita, como dice, se está despertando el tigre. Muy bien, bueno, pues se nos termina el tiempo. Nosotros queremos agradecerle a las dos su presencia esta tarde-noche. Y decíamos hace unos minutos, ¿no? Fuera del aire, esta transición ha resultado, no sabemos si por la intensidad, pero ha resultado muy larga. ¿No? Son los tiempos, obviamente, y son 24 horas, ¿no? En ese sentido, pero al principio era de mucha intensidad de lo que había anunciado algunos de los elementos del equipo de transición, pero con estas realidades ahora pareciera que no fuera tan terso el panorama, ¿no? ¿Cierto? Pues no es tan fácil gobernar. Sí. Tiene enormes retos. Una cosa es hacer campaña y otra cosa es gobernar un país con la complejidad de este. Muy bien. Gina, Edna, muchas gracias por estar con nosotros. Muchas gracias a ustedes.